La mayoría de personas tenemos varias de las heridas de infancia, no solamente una. Generalmente en el hogar donde hubo herida de abandono, generalmente o hay herida de rechazo también, o hay herida de humillación, o de injusticia, o de traición. Generalmente, ¿qué se ve en nuestros hogares latinos? Que papá se fue del hogar porque se enamoró de otra mujer y generó una nueva familia. Esto produce en el niño no solo la herida de abandono, también produce la herida de rechazo, la herida de traición. Y si el trato que se le da a esta nueva familia está por encima del que ellos ya conocían, pues se genera la herida de humillación. Pero todo esto surge no por maldad, sino por falta de educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Hoy vamos a tratar un tema que la verdad me tiene emocionada, porque es un tema que entiendo que es muy importante, un tema que toca a lo más profundo de todas las personas adultas. Hoy vamos a hablar de las heridas de infancia, esas experiencias que vivimos de pequeño, imperceptible muchas veces, que no nos dimos cuenta, invisible, tienen el poder de moldear nuestra vida, nuestra identidad y el entorno en el que nos rodeamos. En este episodio queremos abordar cómo nacen o cómo se hacen las heridas en la infancia, cómo se manifiestan, cuáles son las máscaras que usamos para protegernos de ello, pero lo más importante, ¿qué podemos hacer para sanarla, curarla o tener una vida plena a pesar de las experiencias que hemos vivido en la niñez? Y les comento que para esta entrega tenemos el privilegio de contar con una persona especialista en el tema, la psicóloga clínica Joana Ubiera. Con ella vamos a llevar esta conversación que les prometo será muy interesante. Bienvenida, Joana, a este espacio de diálogo y reflexión. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar en esta entrega, sobre todo por la pasión que nos une, ¿verdad? La psicología. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacer este espacio en tu agenda, que sé lo que ha significado para ti y los cambios que hemos tenido que hacer, pero al final aquí estamos. Así que gracias. Gracias a ti también. ¿Sabes qué? Me gustaría empezar de inmediato haciendo una dinámica rápida que consiste en que te voy a leer algunas historias breves de, de casos y tú me vas a decir qué herida está subyacente en la historia. ¿Empezamos? Excelente, vamos. Vamos a darle. Ok. Primera historia. Laura creció sintiéndose sola, ya que sus padres trabajaban mucho y pasaban poco tiempo con ella. Uy, esa es la herida de abandono. Positivo. Número 2. Javier desde pequeño se sintió rechazado por su padre, quien nunca mostraba afecto ni reconocía sus logros. Herida de rechazo. Así es. Ana fue constantemente avergonzada por su madre por su peso y apariencia. Herida de humillación. Duele eso. Marcos veía a su padre prometerle cosas que nunca le cumplía, lo que le dejó una profunda desconfianza. Herida de traición. Así es. Y finalmente, el caso de Sofía. Sofía creció en un hogar donde sus padres nunca fueron valorados o nunca la valoraron, siendo comparada constantemente con sus hermanos. Esa es la herida de injusticia. Así es. Esas son las heridas de infancia. Que son 5 heridas. Son 5 heridas. Principalmente, según Laura Volby, que realmente es la que más nos ha acercado a ese trabajo psicodinámico de reconocer esas heridas de la infancia. Nosotros sabemos que no hay una niñez que esté exenta de heridas o de cicatrices y por supuesto que esto se refleja en la vida adulta. Yo quiero hacer hincapié empezando este episodio en eso, en que las heridas de infancia no solamente nos marcan cuando somos niños, sino que tienen un impacto de adulto, porque de repente pensamos, no, ya el niño superó eso se quedó en el pasado. Pero, ¿qué sucede? Que de adulto nosotros tenemos esa herida que está marcando nuestra forma de ser. Y quiero empezar preguntándote, ¿cómo se dan o qué provocan las heridas en la infancia? Las heridas de infancia son un fenómeno porque surgen en la primera infancia. Puede ser incluso intrauterinamente, es decir, en el vientre de la madre,
Todo va a depender del estado emocional en el que el bebé es concebido, incluso previo, el estado en que ambos padres habían creado esa energía, esa sinergia para poder tener ese bebé. Y este ambiente genera un tipo de energía específico. Y ese tipo de energía pues va a generar neurotransmisores específicos en la madre, que son transmitidos hacia el bebé por el torrente sanguíneo, por ese cordón umbilical donde la madre nos presta mitocondrias, neurotransmisores, carne, sangre, líquido amniótico y donde se forma nuestro aparato psíquico. ¿Qué sucede? Que todo lo que acontezca y todos los miedos de la mamá, las preocupaciones, las situaciones emocionales, si hay violencia, si el estado no es idóneo, igual el bebé también lo siente. Si papá no quiere que la mamá esté embarazada, si quieren abortar, todo eso va a generar un tipo de herida específico. Ese sería como una herida de rechazo, exacto, ese último caso que mencionas. Exacto, sí, pero se van a agudizar a través del nacimiento y primera infancia del bebé. ¿Por qué? Porque el ambiente juega un papel determinante, es decir, el detonante es el ambiente. El niño puede nacer incluso con un gen específico hasta de cualquier enfermedad, pero el ambiente va a determinar que ese gen se active. Entonces, estas heridas se respaldan con el trato que le dan los cuidadores al niño. Unos cuidadores que están presentes, que generan ese ambiente de amor, de armonía, donde ellos a su vez se aman, se tratan bien, donde reina el amor, la paz, la fe en Dios. Es un ambiente donde el bebé se va a desarrollar con un apego seguro, que es el tipo de apego que no genera una herida que va a trastornar el desarrollo de este bebé. ¿Sabes que te iba a preguntar que si los apegos y las heridas de infancia tenían alguna vinculación, tenían algún vínculo? Sí, porque necesariamente cada herida genera un tipo de apego. Entonces, el adulto que no comprende que vive en la herida, lo que hace es que se defiende del mundo a través del filtro que él ha creado como resultado de esta herida. Y estos son los apegos. Ok, entonces vamos a ver para ir entendiendo. En el caso de la herida de abandono, ¿cuál sería el apego? Bueno, este genera un apego porque es una personalidad dependiente, es un apego ansioso. De ahí es que vemos que incluso cuando vemos violencia de género, que nos preguntamos por qué esa persona continúa en esa relación donde hay un vínculo traumático, donde la persona que se supone que le ama es la persona que le daña. Bueno, es difícil separarse porque esta persona tiene un apego ansioso, es decir, prefiere quedarse en la relación a salir de ella porque evita todo rasgo que le represente que va a ser abandonado. Oh, wow. Y en el caso de la herida de rechazo, ¿cuál sería el apego? Este crea un apego evitativo. ¿Por qué? Porque no aprende desde niño a demostrar sus emociones. Entonces, lo que crea es una máscara que va a hacer que el rechazado rechace. Esta persona prefiere tener vínculos de corte material, de corte personal, pero no emocional. Se relacionan sexualmente, financieramente, pero nunca van a abrir sus emociones. De hecho, les incomoda que una persona o una pareja quiera llevarlos al plano de tener conversaciones íntimas o de hablar de algún problema en la relación. Son ese tipo de personas que prefieren terminar a demostrar sus vulnerabilidades. Fíjate qué tan profundo y qué tan arraigadas están estas heridas que la persona va a coercionar su vida presente por cosas que sucedieron en el pasado. Porque el aparato psíquico, una vez tocado, si no es trabajado, va a ser una bola de nieve. Es muy vulnerable. Totalmente. ¿Y en el caso de la herida de humillación? Este crea un doble vínculo porque este trae el tipo de apego ansioso, pero también el ambivalente. Fíjate que las personas que han vivido heridas de humillación tienen a veces una polaridad, es decir, pueden ser muy sumisos o pueden ser personas que de repente se vuelven violentas, pero porque el miedo activa el cortisol y la adrenalina en el cerebro de la persona y hay una respuesta automática, no es fabricado, no es calculado ni pensado, es una respuesta ante el miedo. Por eso hay un dicho que dice que del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Sí, tú sabes que yo conozco personas, me llegó a la mente un caso específico de una persona muy tranquila, muy llevadera, pero un día tuvo una dificultad en su trabajo y estaba irreconocible. Nadie creía que era esa persona pasible, tranquila, que evitaba los problemas,
porque se puso muy violento. Sí. Entonces, esto tiene que ver con la herida de humillación. Claro, totalmente, porque es como si yo tuviese una herida abierta y tú la tocaras y yo no tengo una anestesia. Algo de mí, un impulso que me está obligando a protegerme, me va a llevar, ahí estaría actuando el cerebro reptiliano, porque ya no voy a razonar ni voy a sentir, solamente voy a actuar. Y voy a actuar para protegerme. En búsqueda de esa protección, voy a utilizar todos mis recursos y esa energía que he tenido contenida por tantos años sale con más fuerza. De hecho, nosotros los psicólogos conocemos que hay una máxima que es un pilar para nosotros. Lo que se reprime realmente nunca desaparece, sino que con el tiempo esa latencia se transforma en algo tan fuerte que cuando salga, saldrá con mayor fuerza. Con más potencia. Entonces, ese dicho que dice que el tiempo lo cura todo, no hay un dicho más falso que eso. El tiempo no cura nada. El tiempo solamente esconde nuestras heridas y nos empuja a trabajar, a sobrevivir con las máscaras. Lo único que cura verdaderamente las heridas es afrontarlas, trabajarlas y empoderarnos de ellas para trascenderlas. Mencionaste la palabra máscara, lo vamos a ver más adelante. En el caso de la herida de traición, ¿cuál sería el apego? Este igual puede generar tanto la herida, el tipo de apego ambivalente como el desorganizado. En este tipo de herida vemos que la persona realmente trata por todos los medios de forzarse a ser esa persona libre, que no necesita de la aceptación, que no necesita de la reafirmación de nadie, porque así ha sobrevivido. Pero realmente hay otra máxima en psicología, que es que nosotros sabemos que las conductas polarizadas, por lejos que estén de la conducta inicial, en realidad nos devuelven. Cuando tú das una vuelta a 365 grados, estás volviendo al mismo punto de partida. Entonces, esta persona, como no lo saben y como ni siquiera han reconocido su herida, viven corriendo, dando vueltas en círculo. Y tristemente acaban en una forma más deteriorada. Generalmente, si tú te fijas, cuando trabajamos a nivel sistémico y vemos en un enneagrama, en un genograma, en lo que le llaman las constelaciones familiares hoy en día en coaching, ¿verdad? Vemos que las personas repiten patrones de los padres, pero que se dan a veces con mayor fuerza. Si el papá tuvo 3 hijos en la calle, esta persona tiene 4, 5, 6 y la vida es todavía más caótica. Bueno, pues ese es el resultado de este tipo de apego cuando la persona no se hace consciente. ¿Y en el caso de la herida de injusticia? Igual, la desorganizada, porque la persona trata, también se mezcla con el ansioso, porque realmente los tipos de apego son 4 que en realidad se pueden transformar en 7, en 8, dependiendo de la mezcla que se hagan, porque no, la mayoría de personas tenemos varias de las heridas de infancia, no solamente una. Generalmente en el hogar donde hubo herida de abandono, generalmente o hay herida de rechazo también, o hay herida de humillación, o de injusticia, o de traición. Generalmente, ¿qué se ve en nuestros hogares latinos? Que papá se fue del hogar porque se enamoró de otra mujer y generó una nueva familia. Esto produce en el niño no solo la herida de abandono, también produce la herida de rechazo, la herida de traición. Y si el trato que se le da a esta nueva familia está por encima del que ellos ya conocían, pues se genera la herida de humillación. Pero todo esto surge no por maldad, sino por falta de educación y conocimiento. Y porque nosotros sabemos, los que creemos en el Señor, que se activan las maldiciones generacionales, que dan paso a que se repita una y otra vez esa historia que marcó a nuestros antepasados. Esto es como que cuando uno empieza como esas muñecas rusas, que Sí. tú abres una y tú crees que... La mamá. Tú empiezas a abrir Sí. y encuentras más y más, y en la medida en que uno va destapando este tema, se va dando cuenta que es un tema profundo. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, que la usa mucho Marian Rojas Estapé, que dice que conocer es aliviar. Así es. Entonces, me gustaría como que en esa medida podamos abundar, como ya hemos visto como grandes rasgos sobre las heridas, pero como que vayamos una a una viéndola, cómo se manifiesta, cuál es su máscara, porque la idea de este contenido es que las personas puedan identificar qué herida tienen y que al final podamos darles recomendaciones para que puedan tratarla. Entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Qué te parece si empezamos con abandono? Con la de abandono. ¿Qué es? ¿Cuál es su máscara? Sí. ¿Cuál es su emoción? La herida de abandono está a veces infravalorada
porque la herida de abandono puede darse de diversas formas. Un papá que trabaja todo el día, una mamá que incluso en el periodo posparto, los 3 meses se activa en el trabajo y tiene un trabajo muy demandante, y este bebé que está acostumbrado al latido, al calor, desde el vientre está acostumbrado a escuchar el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco de su madre. Y cuando lactamos, la mamá, el bebé puede reafirmarse, por eso la lactancia es tan importante, porque nos conecta y ese vínculo se estrecha. Y una mamá que llega a las 8 o 10 de la noche genera ansiedad en el niño. Tú me estás diciendo que la herida de abandono no solamente es que el niño es consciente de que le pase, es decir, que un adulto puede andar por ahí con una herida de abandono de algo que sucedió cuando él tenía meses o incluso en el embarazo y él ni tener idea de lo que sucedió. De hecho, hemos tenido casos donde una persona se da cuenta de que todo esto surgió en un momento en el que mamá tuvo un bebé con discapacidad o tuvo un hermano que tuvo una dificultad física, se enfermó por mucho tiempo y mamá en su desespero se enfocó tanto en este hijo que descuidó al otro, y esto genera, óyeme, unos niveles de ansiedad terribles en el niño que siente que el mundo le ha abandonado y genera una deuda emocional. Este niño va a crecer sintiendo que no es valioso, que no vale tanto como vale su hermano, o que no tiene un lugar en la familia de importancia y de relevancia como lo tiene su hermano. De igual forma también se da cuando hay un divorcio, porque cuando una de las dos figuras tutelares, las figuras que el niño ama y que son su centro, su mundo, porque recordemos que el niño es egocéntrico, todo es mío, mamá y papá son míos. Él no entiende que papá se retira del hogar porque hay una dificultad entre los padres. Él entiende que algo hay de malo consigo mismo, que está generando que papá abandone el hogar. Se han dado casos de niños que confiesan de adultos que siempre se han sentido culpables porque piensan que la separación de su padre se debió a ellos por alguna razón. Cuando los trabajamos en consulta, ellos hacen una firme promesa de que se van a portar bien para que papá regrese a casa. Fíjate que el egocentrismo del niño le lleva a centrar todo lo que está sucediendo en torno a sí mismo, y ese aparato psíquico comienza a desregularse. El niño comienza a producir más cortisol y más norepinefrina y más noradrenalina y más neurotransmisores excitatorios. Entonces de ahí puede que empiece a mojar la cama, a hacer sus necesidades en espacios y en lugares donde no es apropiado, a tener un comportamiento hiperactivo, a tener disonancia cognitiva, a tener problemas de aprendizaje, problemas de memoria, de enfoque, concentración, todo lo que es cognitivo. Incluso el niño puede comenzar a pegar, a morder, a ponerse violento. Sí, a ponerse violento, porque es su forma de llamar la atención de que algo está pasando mal. Yo no lo entiendo, pero necesito que se note que a mí me está dañando. Y cuando somos adultos, ¿cuál es la máscara de esa herida? Generalmente, una persona que ha pasado por herida de abandono es un tipo de persona que crea una codependencia de ambiente, de persona y de cosas. Es una persona que se vuelve dependiente. Se vuelve totalmente dependiente y llega al punto incluso de que, como la dinámica fue disfuncional en el momento que se creó esta herida, el niño incluso puede repetir ciertos patrones para co-crear dinámicas disfuncionales donde se repitan los mismos patrones, porque las ondas cerebrales de este niño ya están activadas de forma negativa. Está pulsiones de poder versus pulsiones de fuerza. Este niño está trabajando en sus emociones de fuerza totalmente, en el miedo, en la angustia, en la culpa, en la vergüenza, y todo eso está pasando a nivel del inconsciente. La persona no lo sabe y va de una relación a otra tratando de buscar afuera, locus de control externo, lo que realmente debe manejarse de forma interna. Vamos a descodificar qué pasó, qué me lleva a mí a tener este comportamiento desregulado. Quiere decir que cuando, en el caso de relaciones de pareja, cuando una persona tiene una herida de abandono y se aferra mucho a la persona, se vuelve muy dependiente, sí, y hace muchas cosas para que lo quieran, para que vean que él es fiel, que él es la persona ideal. Eso quiere decir que lo que está detrás de ese comportamiento dependiente, entregado y de devoción es un rechazo. Podría ser si está polarizada la conducta. Por ejemplo,
Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Una persona que es realmente fiel no tiene que estarlo publicando. Su comportamiento da fe y testimonio de que lo es. Pero si es una persona que necesita esa reafirmación constante, comienza inconscientemente a hostigar a la pareja. Esa persona que te llama 20 veces, que tú tienes que salir con ella, que no puedes tener tus amistades, que no puedes compartir fuera de lo que es el vínculo matrimonial, que todo lo tiene que hacer contigo, que necesita de tu aprobación para todo, que incluso le dan ataque de ansiedad si tú te alejas, te está hablando de una necesidad más allá de los parámetros normales del comportamiento. Y ese apego puede hacer que la otra persona, que quizá es sana, no se sienta cómoda dentro de una relación como esa. ¿Quién podría sentirse Exactamente. Entonces, fíjate cómo de ser una persona abandonada se vuelve una persona que genera el abandono, porque el herido replica la herida en su ambiente, porque es el lenguaje que conoció, es la forma en la que conoció para intercomunicarse con las personas que están a su alrededor. De ahí la importancia de nosotros poder identificar las heridas una vez que somos adultos. Y en el caso entonces, pasando a otra herida, la herida de rechazo, ¿cómo es una herida? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Sí, es muy paradójico, exactamente en República Dominicana, porque nosotros los latinos tenemos una forma muy pasional de amar a nuestros hijos, de amar a nuestra pareja, y nos volvemos tan entregados que a veces terminamos asfixiando a las personas dentro de la relación o lo opuesto. Entonces, no nos damos cuenta, pero una pela de 7, de 10 correazos a un muchachito le genera una herida de rechazo. Pero espérate, sí, Johanna. Estamos abriendo algo. Que tú estás destapando algo hay muy unos fuerte. códigos fuertes, sí, realmente. Sí. Tú sabes que ahora no se dice tanto, pero antes que el que disciplina, y disciplina es los correazos, los chancletazos, el que ama. Así que yo te estoy dando porque yo te amo. Sí, esa fue la ideología con la que nos criaron y por eso tenemos tanta violencia en América Latina, porque un papá que cogía una correa y que cogía una chancleta o lo que tuviera en la mano y agarraba a su niñita de 4 años y le daba 10 correazos y le dejaba su cuerpecito todo moreteado, todo rojo, y luego le decía, eso te lo hice porque te portaste mal. Fíjate la incoherencia que una niña de 4 años que no tiene la fuerza para enfrentarse a un adulto de, qué sé yo, 30 y pico, 40 años, y que no va a competir con la fuerza que tú estás ejerciendo conmigo, porque yo dejé caer un vaso o porque dije una palabra inapropiada que generalmente la aprendí en el círculo familiar y tuve un comportamiento desregulado, eso amerita que tú utilices la fuerza para llevarme al entendimiento, pero no me llevas al entendimiento, me llevas al miedo y al rechazo. Y esta herida de rechazo va a generar que la persona genere una personalidad que le va a crear mucho problema en su vida adulta. ¿Por qué? Porque esta niña, cuando crece, va a generar ambientes donde ella sea tratada de la misma forma. ¿Qué pasa? Que la sociedad no ve como bueno y válido que tú estés en una relación donde se te abusa, donde se te golpea. Pero es que eso es lo que yo conozco. Yo he tenido matrimonios a lo largo y ancho de nuestra consulta psicoterapeuta que la pareja dice, es que si yo me lleva a un punto donde tengo que agredirla, donde tengo que insultarla, y no se está tranquila y me dice, tienes que pegarme porque no me voy a detener. Entonces, en ese momento, la persona te está demostrando que no solamente sintió el rechazo del padre, sino también sintió la herida de injusticia, que generalmente están muy entrelazadas. También la herida de rechazo puede darse en un embarazo no deseado, un embarazo que yo no estaba lista, me puse a tener relaciones sexuales, decidí que no me iba a proteger y el fruto de ese acto sexual es un embarazo. Pero cuando yo recibo la noticia, inmediatamente entro en cortisol y adrenalina. Inmediatamente el bebé, volvemos al vínculo traumático, voy a generar en este niño que el miedo sea la primera emoción que esté desarrollando ese nuevo aparato psíquico en mi vientre. Un niño que crece bajo el miedo de ser abortado, obviamente, una vez que esté en nuestra vida material, que entre en el proceso del nacimiento, va a ser un niño que va a estar en hipervigilancia. No va a ser una persona, va a tener una conducta polarizada. Son esos niños agresivos, esos niños que vemos con un comportamiento rebelde, irreverente, que se estrellan en el piso, que están llorando, que estrellan los juguetes y tú ves que la mamá se desvive quizá por atenderlo, pero ese es el resultado quizá de la culpa que tiene la mamá
porque sabe que intentó quizás abortarlo durante el embarazo, que se tomó pastilla y todo y no pudo. O que simplemente no estaba esperándolo. Y también se da cuando mamá no quería un varón y lo que tuvo fue un varón, cuando se proyectó con una niña, o al revés, cuando se proyectó con un niño y lo que tuvo fue una niña, o papá también. Entonces, todo esto genera en el niño, óyeme, yo no merezco estar vivo. Y el diálogo interno de esa persona es, yo no valgo lo suficiente, pero yo no merezco. Entonces desarrolla una psicorrigidez mental y se vuelve una persona controladora. Se vuelve una persona que en los ambientes tiene que ser el dictador. Generalmente la herida de rechazo está muy asociada a la conducta con rasgos narcisistas, psicopáticos, porque está muy relacionada a los trastornos esquizoides. Entonces, esta persona está siempre en sus pensamientos y generando pensamiento de fuerza. Y todo lo que hace, lo hace bajo su fuerza. Y en los ambientes genera esa misma energía. Es ese jefe dictador, controlador, esa mamá dictatorial. Aquí se hace lo que yo diga y como yo lo diga. O es ese papá que llega a las 6 de la tarde y si no se hizo la tarea, eso es a puñetazo y a golpe a todo el mundo. Esa es la réplica de vivir bajo esta herida. Yo estuve viendo que no sé, la máscara de esta herida también puede ser que la persona sea huidizo. Sí, mira qué pasa. La persona rechazada no quiere conectar emocionalmente con nadie. Estamos hablando del huidizo más que nada emocional, porque como él es esquizoide y él vive en sus propios pensamientos, él no puede desdoblarse, vulnerabilizarse delante de una persona y no va a querer tener esas conversaciones donde vamos a hablar de ese error que tú cometiste, porque eso implicaría que yo tengo que humillar mi comportamiento, que me ha costado tanto mantener este ego allá arriba por encima de los demás, porque como no me creo suficiente, porque me rechazaron, yo genero una máscara donde yo soy el todopoderoso en mi mente, en mis pensamientos. Entonces, humillarme en una conversación contigo significaría que yo otra vez tengo que ser rechazado. Ok. Quiere decir que cuando una persona, hago estas acotaciones para que quien pueda ver el contenido tal vez le sea claro. Una persona que huye, no es físicamente que sale corriendo por la calle, sino que huidizo de enfrentar situaciones, de enfrentar sentimientos, de afrontar de cómo se siente, Sí. debe buscar dentro de sí qué pasó, qué rechazo hubo cuando era niño. Claro que Eso es sí. lo que quiere decir. Hay una ley que es muy conocida en el mundo del coaching, que es la ley del espejo. Esta ley pondera 4 paradigmas y uno de ellos es, si lo que la persona me está diciendo a mí me molesta, me irrita o me saca de mi zona de control, yo tengo ese problema. Entonces, el huidizo, que es la máscara de la herida de rechazo, es una persona que no puede porque se disparan todos sus mecanismos de defensa, porque lo que tú me estás diciendo a mí me pone nervioso porque mis ondas cerebrales se alteran porque es que yo fui formado en un ambiente donde no me aceptaron como yo era. Y el hecho de que tú me confrontes me manda una lectura de que tú no me estás aceptando como yo soy. Pero no es la realidad, es la realidad del inconsciente de esta persona rechazada. Fíjate que pudiera ser incluso una conversación que eleve la relación al discutir un tema y buscar soluciones. Pero el miedo... Claro, para una persona que no tenga esa herida. Exacto. Pero el miedo, mira, hay relaciones de matrimonio donde la esposa generalmente, porque generalmente el rechazado se casa con una persona que tiene herida de abandono. Entonces, fíjate que estamos hablando de un apego ansioso con un apego evitativo. Y la esposa constantemente quiere conversar con el esposo sobre las situaciones del hogar. Y él le dice, aquí todo está bien. Y él está huyendo. Yo no veo cuál es el problema que tú tienes. Aquí todo está bien. Yo no puedo ser perfecto porque tú tampoco lo eres. Sí, pero yo siento que si hablamos de ese tema nos va a ir mejor. Bueno, yo creo que tú estás pidiendo demasiado. Pero es la forma en la que él se está protegiendo. ¿Qué podemos hacer con esas personas? Bueno, tienen que ir primero a ayudar todos esos procesos con un profesional. Porque aunque estamos dando aquí el conocimiento, abordarlo, eso es un barco y es un viaje largo, pero es un viaje muy productivo para que los matrimonios entiendan cuál es la dinámica que se da. Porque generalmente nunca nos casamos con la persona que tiene el mismo apego que nosotros, porque es incompatible.
Ah, muy bien. Hay un dicho que dice que los polos opuestos se atraen. Es a esto que hace referencia, a que el tipo de apego que tú tienes trae un apego que es distinto, pero que incluso activa, el del apego evitativo se activa con el apego ansioso. Okay. Fíjate. Y entonces eso hace que la dinámica tóxica crezca. Se condensan y vuelven y se arreglan, pero eso va a volver a surgir. Siempre va a estar como hasta que ambos una reconozcan rueda. cuáles son sus heridas, cuáles son sus posibilidades de mejora y cuáles son sus debilidades. Entonces, cuando ya tú lo conoces, sabes, no, esta soy yo con mi herida activada. Déjame bajarle 2 rayitas y luego vamos a hablar del tema. Ok, y en el caso de la herida de humillación. Esta herida también se ve muchísimo en América Latina cuando tu papá generalmente o tu mamá te dicen, usted no es nadie aquí. En esta casa usted no es nadie. Diciéndolo aquí, de manera bonita. Y quieren quizás con eso despertarte porque aprendieron así. Ese es el idioma que ellos manejan del amor. Entonces te dicen, tú no eres nadie en esta casa porque tú aquí no pagas ningún bill. Tú en esta casa aquí eres una persona que está por debajo de nosotros. Tú no tienes derecho aquí a hablar, a réplica. O también, porque tú no eres como tu hermano. ¿Por qué tú no eres tan organizado como tu hermano? ¿Por qué tú no sacas buena nota como tu hermano? A mí me gusta salir con tu hermano porque se porta bien, pero tú eres una persona conflictiva. Esa comparación es más humillante y terrible para los niños porque todo niño quiere agradar a su papá. Es un sentido intrínseco del niño para llamar la atención de papá y de mamá. Y cuando tú me dices eso, primero me estás diciendo que yo no soy aceptado y amado tal cual soy, lo cual me crea un autorrechazo. Segundo, me estás diciendo que yo no pertenezco a esta manada, porque yo no soy igual que esta manada. Entonces me estás quitando mi sentido de orientación de la vida en el seno familiar. Y luego, obviamente, me estás haciendo sentir humillado, porque no estás dándole importancia a la forma en la que soy. No tengo relevancia ante tus ojos. Y esto para el niño es terrible. Debe ser horrible eso. Crea un aparato psíquico con un infravaloramiento, una baja autoestima. Es una persona que desarrolla problemas alimentarios porque generalmente se desarrollan bulímicos, porque es una forma de autocastigarse. Cuando se disparan esos mecanismos de defensa, cuando la persona entra en estadios de ansiedad, recuerda las palabras descalificativas de los padres o del maestro. Ojo con esto, los maestros crean muchísimas heridas de infancia porque el maestro es una persona de autoridad, incluso espiritual para el niño. Y cuando un maestro te dice, póngase de pie y dígame el resultado de esta ecuación y tú no te la sabes y te insulta delante de tus compañeros o te dice, cállese que usted no puede, usted no se sabe la clase. Es una humillación. Y ese niño se va desmoralizado al asiento a recibir el bullying de todos los compañeros. Se crea una herida total. Y sabes que cuando al niño le decían que los muchachos hablan cuando la gallina muere. Eso es muy famoso. Aquí, por ejemplo. Eso Sí. es una humillación. Total, total. Porque te estoy diciendo que un animal tiene más valor que tú. Tú que eres el amor de mi vida, el ser por el cual yo me desvivo cada día. Te estoy diciendo. Y eso, señores, eso se queda en la mente del niño, eso no desaparece. ¿Y de adulto cómo se refleja? ¿Cuál es la máscara? El comportamiento de esta persona es una persona masoquista, esa es la máscara. Se convierte en una persona que pareciera que es el centro de la fiesta porque hace todos los chistes. Es una persona que quiere llamar la atención, personalidad histriónica desarrolla un trastorno de la personalidad. Por lo menos tiene rasgos muy marcados. Si no desarrolla la personalidad, desarrolla rasgos muy marcados. Entonces, en este comportamiento puede ser que tenga desregulaciones como hablar demasiado, como ser una persona que no escucha, que siempre está tratando de llamar la atención, que incluso se victimiza y se revictimiza para llamar la atención, y entonces eso crea una toxicidad a su alrededor que en vez de generar empatía, hace que la persona le rechacen y vuelve y se siente humillado. Incluso se mete en relaciones donde la persona, el cónyuge o la pareja, le humille. Él genera o ella genera. Claro, porque ahí entonces se da la relación de masoquismo. Claro. De que le hagan sentir mal. Es que eso es lo que conoce.
siente que está en casa cuando es humillado. Ay, Dios mío. Siente la conexión con papá o con mamá, con la figura que haya detonado esta herida. Pero es que eso es horrible porque es doloroso sentir humillación, porque es como que te quiebran por dentro, pero que tú de adulto siempre andes buscando de una forma u otra la humillación porque te hace sentir, qué sé yo, es que es horrible. Y lo vemos hoy más que nunca. Vemos estas mujeres que se meten en relaciones con hombres casados y salen de esa relación y buscan otra persona que esté casada o que esté en una relación formal para tú ser la otra o para tú ser el otro. Y las canciones de hoy en día ponderan eso, y las canciones tienen una connotación especial porque trabajan las ondas cerebrales. Lo que tú escuchas y cantas crea una personalidad dentro de ti porque se arraiga en el alma, y en el alma están la voluntad, las emociones y los pensamientos. Entonces esa onda cerebral está movida por algo que tú no sabes, pero de forma inconsciente tú empiezas a actuar de acuerdo a lo que has aprendido. Entonces esas personas que están en relaciones donde hay más de dos son personas que inconscientemente buscan ser humillados, ser esa persona que es dejada esperando, ser esa persona que tiene que ser silenciada, que tiene que llamar en el momento en el que el otro esté a solas. Cuando se lo permitan. Y se mantienen en esa sinergia tristemente. Incluso tienen hijos en ese estilo de relación, porque ese es el apego que les mueve. Tú sabes que cuando nosotros vemos muchas de esas situaciones que parecen incoherentes y somos muy rápidos a juzgar a la persona y decir, pero ella o él, ¿por qué lo hace? Porque ¿cuál es la necesidad? Ella le gusta, ella lo disfruta. Ella le gusta eso, y a veces uno no sabe, de verdad, lo que hay detrás. Por eso el psicólogo es como si fuese una persona, oraría yo para que todos fuéramos creyentes, que la persona de Jesucristo fuera nuestro norte, porque el psicólogo es como prácticamente un sacerdote que ve el alma de las personas y no juzga. Nosotros no juzgamos personas, nosotros juzgamos comportamientos, y ni siquiera lo juzgamos, lo medimos a través de los filtros que tenemos. ¿Para qué? Para acompañar a la persona y darle herramientas de poder que le ayuden, que le apoyen a poder trascender de todo esto, afrontarlo, conocerlo, trabajarlo y trascenderlo. Y en el caso de la herida de traición. Esa es una herida también muy común. Generalmente las personas que han tenido herida de humillación están muy relacionados con la herida de traición. Nosotros no lo sabemos, pero un niño que su mamá está embarazada de él y la mamá descubre que el papá le está siendo infiel, el niño lo recibe exactamente como si la traición fuese hacia él. Directo. Incluso de 0 a 7 años, de 7 a 14, el papá que es infiel, el niño siente que es a él que le está siendo infiel. Esta herida generalmente la ocasiona el padre del mismo sexo. ¿Y qué sucede con esto? Que el niño, que recordemos que está en ese proceso del complejo de Edipo y del complejo de Electra, necesita el apoyo del padre del mismo sexo porque está enamorado del sexo contrario. Y el sexo del mismo género me identifica a mí para saber cómo actuar. Pero si esta persona es un ejemplo de traición para mí, me quedo desprotegido. Y esto genera un tipo de apego en el niño que le quita la confianza, y no solamente la confianza externa, la autoconfianza, y se percibe como alguien que no es digno, se percibe como una persona que no tiene un valor. Bajo autoestima. Entonces, incluso, igual, volvemos a la conducta polarizada. Este niño de adulto va a ser una persona o que traiciona o que busca relaciones donde va a salir eventualmente traicionado. Él ve y filtra. Nosotros tenemos amistades que dicen, pero tú tienes tú tienes una flecha para cada blanco. Todas las relaciones negativas, tú sales atrás de la persona que tiene todos los requisitos. Bueno, es ese tipo de herida. Como ahí se cumple el refrán que dice, donde yo pongo el ojo, pongo la bala. O donde yo pongo el ojo, ahí no es. Reactamente. Y mira qué pasa. Este tipo de personas, cuando una vez se convierten en padres, las heridas, señores, nosotros herimos a nuestros hijos con nuestras mismas heridas, que eso es una de las cosas más tristes de estos procesos. Y vemos los padres que dicen, yo hago todo para que mi hijo se sienta amado y no puedo tener una buena relación con él. Es como que siento que estoy frente a mi mamá,
siento que es el tiempo de cuando yo era pequeño, que yo me desvivía para que mi mamá me atendiera y al final, y con mi hijo es lo mismo, porque dentro de ti hay un niño herido. Y este niño herido está tratando de llamar la atención. Cuando tú no estás sano, tú tratas de llamar la atención con comportamientos desregulados. Y de adulto se manifiesta con controlador, como una persona controladora. ¿Por qué? Porque no quiere que le fallen. Y para eso va a controlar los ambientes. Se va a volver un dictador. Se va a volver una persona rígida. Y esta persona incluso en los ambientes no escucha voces. Él trata de dirigir. Él trata de ser la persona que lleve el control en todas las circunstancias. Como para que no lo vuelvan a traicionar. Exactamente, es un mecanismo de defensa porque esta persona vive en miedo. Y el miedo nunca es... Las emociones de fuerza solamente vienen a avisarnos para que por 5 minutos nosotros entendamos el mensaje y luego las dejemos transitar. Cuando nos instalamos en emociones de fuerza, entonces nuestro aparato psíquico se va a desregular porque nuestras ondas cerebrales no fueron generadas para eso. ¿Cuáles son las emociones de fuerza? Si solo mencionar. Las emociones de fuerza son miedo, culpa, vergüenza, el sentirnos desvalorado, el sentirnos frustrado, el sentirnos con ira. La ira es una emoción de fuerza, pero no es una emoción de poder. Que es diferente. Porque para yo, una emoción de poder es una emoción como la gratitud, que es la más elevada de todas, el amor, el sentirnos en coinonía con lo que está en nuestro ambiente. La gratitud es la más elevada de todas, pero también está, aparte del amor, está la bondad. Bueno, los frutos del espíritu nos hablan de ellos. Una persona que está agradecida está todo el tiempo en endorfina, está en oxitocina, en dopamina. Crea neurotransmisores que generan vitamina en su alrededor, pero una persona que está en emociones de fuerza está contrapuesta, está todo el tiempo irritada, en estrés, no ve molesta. Su conducta polarizada, no ve los grises, o es negro o es blanco, y no ve los matices de la vida, y esto le crea más sesgos a su vez. Entonces crea un bloqueo a su alrededor. Es totalmente, en vez de empoderarnos, suena emociones de poder, nos desempodera, porque incluso cuando estamos por mucho tiempo haciendo fuerza, ¿cómo quedamos? Débiles, agotados. Totalmente. Entonces el controlador finalmente trata de controlarlo todo y al final nosotros no tenemos el control de nada. No, incluso en nosotros, un buen líder es una persona que escucha. Un buen líder es una persona que toma en cuenta las opiniones de los demás. Totalmente. Nosotros vivimos en un país rodeado de palmeras. Nuestro país habla de que ante cualquier fenómeno atmosférico, esas palmeras se doblan y ellas permiten que el clima haga su efecto, pero ellas permanecen en su esencia. Nosotros tenemos ese llamado también como seres humanos, pero cuando una persona está en esas ondas afectadas por las heridas de infancia, no puede ver más allá de su herida. Ok, entonces una persona que es excesivamente controladora debe ver hacia adentro o hacia atrás para ver si hay traición en su niñez. Claro, okay. Totalmente. Y la última herida, que es la herida de injusticia. Esta es otra herida que también la vemos en el día a día en nuestro querido país y en los países mayormente de América Latina. Realmente ya se ha expandido porque la paternidad lamentablemente viene en decadencia. Muchos padres que no están preparados, que no aprendieron esos roles en casa, están teniendo hijos. Pero esta herida realmente nosotros la vemos porque se nos enseña con palabras como ¿para qué te tuve? Yo estaba mejor. Mira, antes de yo tenerte a ti, yo tenía todo bajo control. Otra vez me llamaron del colegio. Yo estoy harta de que me llamen del colegio. Yo realmente, mira cómo te cambiaste. Tú estás como un ridículo. O, por ejemplo, una mamá que recibió ese tipo de epítetos estando embarazada y generó igual estos neurotransmisores, o un bebé que llora y mamá tiene depresión postparto, o mamá tiene un celular 24/7 y aún en la lactancia, en vez de ver los ojos del bebé, está viendo el celular, también generan este tipo de herida. Fíjate, es una injusticia que este niño no pueda conectar con el ser que le dio la vida, pero también, realmente también lo vemos mucho más en el día a día,
Fíjate que hay personas que reciben la injusticia y desarrollan resiliencia y utilizan ese combustible para salir hacia adelante, pero hay personas que con ese mismo pequeño grado de injusticia se hunden en una depresión absoluta porque esas personas están activadas en la herida de injusticia. La herida de injusticia también puede ser que obviamente ese hermanito, que porque el más chiquito, dale el juguete que tu hermanito. Cuida a tu hermanito, tú eres el hermano mayor. Sí, es muy común. Parentalizamos a los hermanos mayores. Y te voy a dar a ti porque él rompió eso, pero tú eres el que tenía que cuidarlo. Ah, pero mira, entonces tú te comiste todo eso y a tu hermano que es chiquito, tú no le diste de lo que tú tenías que darle. Y te voy a dar una pela por eso. O te voy a trancar en la habitación todo el día sin comida porque te portaste mal. Qué injusto. O voy a ir a la escuela y te voy a dar una pela en la escuela porque Frente te a todos. Claro. Y tú sabes que ese es el diario vivir de nosotros. Entonces, fíjate cómo se nos ha hecho creer que la corrección, que la disciplina es abuso, cuando no lo es. Yo no me imagino a Dios corrigiéndome de esa manera. De hecho, Dios nos da muchísimo chance. Dios dice que Él primero nos enseña, nos educa, dice, instruye al niño en la niñez. Y aun cuando fuere viejo, jamás, Él no dice, disciplínalo. Él dice, instruye. Instruir quiere decir que yo uso mi tiempo, mi esfuerzo, mis emociones para darte lo mejor de mí. Incluso me desvivo para que tú aprendas, porque todos los niños tienen inteligencias múltiples y yo voy a observar cuál es tu tipo de inteligencia para dedicarme de esa forma en tu lenguaje para que tú aprendas lo que yo quiero enseñarte. Incluso voy a crear empatía. Voy a crear un vínculo tan bonito entre tú y yo que tú vas a aprender de lo que yo hago sin que yo tenga que decir nada. Pero eso, claro, hay un dicho que dice, papá, no hables tan fuerte porque tu ejemplo me está convenciendo más que tus palabras. Entonces, una persona que tiene la herida de injusticia manifiesta la máscara de rigidez. Sí. ¿Por qué? Porque en esta misma herida yo voy a desarrollar una coraza. Y esa coraza implica que nadie más a mí me va a volver a hacer una injusticia. Y suelen ser muy autoexigentes con ellos. Se demandan mucho. Perfeccionistas, son los perfeccionistas. Ese trabajo que tú me trajiste a mí no me sirve, yo lo voy a hacer yo sola porque realmente lo que tú me trajiste fue un disparate y aunque el trabajo es de nosotras dos, yo no voy a presentar eso porque yo no voy a quedar por debajo. Exacto. O en la relación de matrimonio, ¿por qué tú te cambiaste de esa forma? Yo no voy a salir a hacer el ridículo. O tú te quitas esa ropa o yo contigo no voy para ningún lado. Y eso crea una humillación en el Totalmente. Otro. Y nos devolvemos y creamos, vuelvo y te dije, la conducta polarizada nos devuelve al mismo punto de partida. Entonces, en esta relación se crea una sinergia donde la persona tiene que ser codependiente necesariamente para seguir a una persona que le trate de esa manera y continuamos con el círculo. Es un círculo que se va repitiendo. Yo tengo muchas preguntas por hacer, pero no tengo tiempo. Eso significa que vamos a tener que hacer un capítulo 2. Porque me quedan preguntas por hacer, por ejemplo, cómo afecta nuestra salud emocional, cómo afecta nuestra salud laboral, qué tienen que ver los padres. Me queda por hacer la salud física, porque somatizamos. Pero no tengo tiempo. Lo único que te voy a pedir antes de terminar es las personas que puedan estar identificando una o varias de estas heridas en su vida, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, la primera y principal y la que realmente yo he visto que funciona 100%, tiene cero margen de error, es poder abrir su corazón a que Dios entre. Punto 1. Porque el Señor Jesucristo vivió todas las heridas y la trascendió. Y nos dejó el manual, que es la Biblia, para que aprendamos a vivir y a conocernos para poder ser transformados a la luz de su imagen. Punto número 2, acompañamiento. Estas heridas crean muchas dificultades emocionales, son difíciles de atravesar. Nadie quiere herir a los demás. Yo pienso que las personas heridas hieren y luego se sienten peor cuando se dan cuenta que han herido en la misma herida que ellos tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos acompañamiento, buscamos un psicoterapeuta que trabaje específicamente. ¿Por qué digo específicamente? Porque si vamos al psiquiatra, el psiquiatra puede diagnosticar trastorno cuando lo que hay es herida. Si es un psicólogo que no tiene este expertise,
puede diagnosticar trauma, puede diagnosticar trastorno, pero no va a dar en la diana con qué tipo de herida es, dónde están esas ondas cerebrales, por qué están activadas tus máscaras. Entonces es muy importante que la persona esté con alguien que verdaderamente saque a la luz desde el inconsciente, que trabaje psicodiagnosis, porque se va a trabajar mucho hacia atrás, hacia la infancia. Esto no puede ser un gestálico ni un humanista. ¿Por qué? Porque el logoterapista te va a dar un sentido de la vida, pero tus ondas cerebrales siguen desreguladas y no te sientes bien. Y entonces de ahí radica la importancia. Y por último, que la persona se dé la oportunidad, que la persona crea que puede cambiar, que puede ser transformado, porque ese es el primer paso de amor propio, el decir yo me merezco una segunda oportunidad, yo necesito conquistarme, conquistar esa versión que Dios diseñó de mí. Y a partir de ahí yo pienso, Freud decía que cuando tú haces consciente lo que está en el inconsciente, ya tú abriste la puerta hacia la sanidad integral. O sea que es necesario reconocer que tenemos una herida y querer cambiarla o sanarla. Sí. Y a veces la persona viene a consulta sin querer cambiarla, solo a reconocerla. Pero el proceso es que te enganchemos de modo tal que tú ames lo que yo te voy a proyectar, esa persona, una vez que trascienda esas heridas. Cuando tú conectas con esa imagen de tu verdadero ser, las personas no se van, las personas quieren llegar a lograrlo. Bueno, querida Joana, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación tan rica y por compartir esa sabiduría con todos nosotros. Gracias. Nos vamos a volver a encontrar porque todavía queda mucho para hablar de este tema. Gracias a ti y de verdad espero que les llegue a toda tu audiencia, que ahora también es mía, que le llegue a todos y que tú reconozcas que hay esperanza, que tu vida apenas comienza. Muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este episodio tan interesante acerca de las heridas de la infancia. Esperamos que esta conversación que hemos tenido les haya servido para identificar cuáles heridas han tenido en su infancia y de qué manera se proyecta en su vida de adulto, y lo más importante, que les motive a dar el paso hacia una vida plena. Como siempre hacemos la recomendación, si aún no eres parte de esta comunidad, puedes seguirnos en nuestras plataformas de difusión, en Spotify y en YouTube, y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los contenidos nuevos que estaremos publicando. Gracias por el privilegio de su tiempo y nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.